Encontré el mensaje secreto de mi esposa en un foro de internet y me llamaba perdedor. Y pedía consejos para quitarme el dinero sin saber que yo era el primero en leerlo. Bienvenidos a Psicología de la Traición. Hoy les cuento la historia de Marco, el hombre que su propia esposa llamó fracasado en internet, sin imaginar que él estaba leyendo cada palabra esa tarde. Marco subió 3 pisos con una botella de champaña de 3,000 pesos en la mano. Le sudaban las palmas no por el esfuerzo, sino por el peso de lo que cargaba. 5,200,000 pesos. Ese era el número final de la venta de su empresa. 3 años de código, sopas instantáneas y noches sin dormir. Y finalmente el contrato estaba firmado. Empujó la puerta con una sonrisa que no cabía en su cara. Elena estaba en la cocina tallando una sartén con furia. No volteó. Se te olvidó sacar la basura. Marco, no con enojo, con ese tono que se usa con alguien que ya cansó. Mañana es día de recolección y el pasillo va a apestar. Toda la semana por tu culpa, Marco. Escondió la botella detrás de su espalda, solo. Siempre estás solo. Algo lo cortó ella dando vuelta de golpe. Sus ojos tenían esa mezcla conocida de lástima y fastidio. Mi papá llamó hoy. Preguntó si ya encontraste trabajo de verdad. ¿Sabes lo humillante que es explicarle que sigues jugando con tu aplicación? Estoy cansada de esperar que crezcas. Marco se quedó quieto, la botella fría, presionando su espalda. Ese era el ritmo de los últimos 18 meses, él soñando. Ella aguantando, él construyendo, ella sufriendo. Elena dijo en voz baja: no saqué la basura porque estaba en el despacho del abogado. Ella rodó los ojos. Perfecto, ¿qué demanda ahora? Necesitamos pedirle dinero a mis papás otra vez porque vendimos. Silencio, la sartén dejó de sonar. ¿Qué? La aplicación. Vendimos todo esta mañana. Marco puso la botella sobre la isla de la cocina con un golpe sordo. 5,200,000. El dinero llega en 14 días. El silencio que siguió era denso. Marco la observó, vio cómo sus hombros se tensaron y luego se soltaron despacio cuando Elena volteó. La mujer que lo había llamado delirante había desaparecido. Su cara era otra. Los ojos, que segundos antes eran apagados, brillaban húmedos. Amor. Susurró esa palabra, le revolvió el estómago a Marco. Ella no le decía eso desde hacía 2 años. ¿5 millones? Preguntó con voz temblorosa. 5,200,000. Corrigió él con voz plana. Ella gritó. Era el grito que Marco había imaginado, pero sonaba diferente. Cruzó la cocina corriendo y le rodeó el cuello con los brazos. Yo sabía que podías. Se los dije a todos, Marco. Les dije que eras un genio. Dios mío. Lo logramos. Marco tenía los brazos caídos a los lados porque la semana pasada, en el cumpleaños de la cuñada, la escuchó decirle a su prima que se sentía como si hubiera adoptado a un adolescente guac que ya estaba pensando en un ultimátum. 2 semanas después el dinero llegó a la cuenta y si el cambio inmediato fue impactante, lo que vino después fue una clase magistral de hipocresía. Elena renunció a su trabajo 3 días después de la transferencia. Sin preguntarle llegó a mediodía un martes y anunció que se retiraría a gestionar sus activos. Empezó a planear viajes a Cancún y a las montañas. Habló de su portafolio de inversiones. Publicó una foto de los dos en redes sociales por primera vez en más de un año, con el mensaje: construimos un imperio juntos, con paciencia. Confía en el proceso. Marco le dio me gusta a la foto sin decir una palabra, solo la observaba actuar, pero no podía dormir. El estrés del trabajo había sido reemplazado por otra angustia, la sensación de estar durmiendo junto a alguien que estaba desempacando su cartera. En silencio. Era martes, a las 3 de la mañana. Elena dormía tranquila, soñando con el carro que le había pedido ese fin de semana. Marco caminaba de un lado al otro en la sala. Abrió su teléfono. No buscaba nada en particular, pero el peso de ese matrimonio falso lo llevó a explorar foros de relaciones. En internet deslizó hacia abajo y un título recién publicado lo detuvo en seco. Atrapada.
Con un inmaduro que tuvo suerte. ¿Cómo saltarse un contrato prenupcial? Marco contuvo la respiración. Lo abrió cuenta desechable. Obviamente, llevo 3 años casada con un total perdedor. Cero ambición, depresión, siestas, olvida los quehaceres, pasa el día en su computadora fingiendo trabajar. Yo los mantuve. Yo pagué la renta. Yo aguanté la vergüenza cuando mi familia preguntaba qué hacía él. Marco dejó de leer un momento, el pecho apretado siguió. Iba a dejarlo el próximo mes. Hay un director en mi empresa, llamémosle Javier, con quien me he ido acercando. Javier es todo lo que mi esposo no es. Decidido, exitoso, seguro. No hemos tenido nada todavía, pero la conexión ya está ahí. Y Javier me dijo que me deshiciera del lastre. La habitación se sintió fría, de repente continuó leyendo, pero aquí está el problema. El idiota con su proyectito de computador. Funcionó. Vendió su empresa hace 2 semanas por 5.200.000. Exactos, Marco se paralizó. 5.200.000 no, 5 millones no, varios. Millones, 5.200.000. Ahora tengo que hacerme la esposa devota. No me puedo ir ahora, ¿verdad? Yo aguanté los años malos, yo sufrí. Me merezco la mitad por daños emocionales. El problema es el contrato prenupcial. Marco soltó una carcajada corta y seca porque hace 3 años, cuando se casaron, Elena insistió en ese contrato. Ella tenía un sueldo estable y él nada quería proteger su historial crediticio. Por si él quebraba, firmé ese contrato para protegerme de sus deudas. No leí la letra pequeña sobre activos futuros porque honestamente pensé que el 100% de nada siempre sería nada. Ahora me doy cuenta que ese contrato protege todo lo que él creó solo. Yo no programé la aplicación, así que no me corresponde nada. ¿Hay alguna forma de evitar esto? ¿Puedo alegar que firmé bajo presión? Necesito una estrategia antes de presentar los papeles. No puedo quedarme con este raro que camina de noche para siempre solo por el dinero. Quiero el efectivo y salir. Marco bajó el teléfono, miró sus pies. Había dejado de caminar para leer esto. Ya no era una sospecha, era una confesión, con fecha y hora, describiendo la traición emocional, el desprecio y la codicia, todo en sus propias palabras. Miró hacia la puerta del cuarto. Ella dormía tranquila, creyendo que era la más lista de los dos, sin saber que acababa de entregarle la llave de su propia libertad. Marco no gritó, no entró al cuarto a despertarla. Sintió una calma helada instalarse en su pecho, tomó capturas de pantalla del mensaje, de los comentarios donde ella discutía con quienes la llamaban interesada, archivó todo el hilo en una plataforma de respaldo por si lo borraba. Luego abrió la aplicación del banco, transfirió su mitad. La mitad protegida por ese mismo contrato que ella redactó, a una cuenta separada a la que Elena no tenía acceso. Después volvió al foro y respondió su mensaje. No puedes. El contrato prenupcial que no leíste protege al perdedor. Los papeles de divorcio están sobre la isla de la cocina. Publicó, se levantó, fue a la cocina y buscó un bolígrafo. No tenía papeles de divorcio todavía, pero una nota manuscrita declarando separación era suficiente para esa noche. Tomó lo necesario, la computadora, los discos duros, el pasaporte, ropa para una semana. Dejó el reloj caro que ella compró con su propia tarjeta de crédito. Dejó el anillo sobre el buró. Se sentía más ligero. Sin él caminó en silencio hacia la salida solo. El zumbido del refrigerador. Acompañándolo, Elena dormía, probablemente soñando con Javiero, calculando cuánta pensión podría sacarle. Marco fue a la cocina por última vez. Escribió la nota con marcador negro. Vi el mensaje. Sé lo de Javier, sé el plan para anular el contrato. Tenías razón en una cosa, el contrato es indestructible, protege todo lo que construí. Tú te llevas lo que trajiste, ya me fui. No me contactes. La dejó junto a la botella de champaña que ya estaba tibia igual que ellos. Pidió un auto desde el pasillo. Huí mientras esperaba.
Creó un grupo nuevo en el mensajero mamá de Elena, papá de Elena. Su mamá, su papá adjuntó las 3 capturas de pantalla y escribió un solo mensaje. Elena no es quien ustedes creen. Estaba planeando dejarme por su jefe hasta que el dinero llegó a mi cuenta. Firmó el contrato prenupcial para protegerse de mis deudas y ahora está molesta porque la protege de su codicia. Ya terminé. Es su responsabilidad de nuevo. Envió las palomitas azules, cruzaron la pantalla entregado. Subió al carro y le dijo al chofer que lo llevara al mejor hotel de la ciudad si iba a ser soltero y exitoso. Podía empezar esa misma noche. A los 10 minutos, el teléfono empezó a vibrar sin parar. Notificación del foro. La usuaria eliminó su comentario. Notificación del foro. La usuaria eliminó su mensaje. Notificación del foro. La cuenta fue eliminada. Ella lo había visto. Luego empezaron las llamadas. Elena. La mamá de Elena, Marco, activó el modo silencio, reclinó el asiento y por primera vez en 3 años no sintió el peso de tener que demostrarle nada a nadie. A la mañana siguiente, a las 11:30. Elena apareció en el restaurante del hotel despeinada, en pants, con los ojos rojos. Lo había rastreado por el plan familiar del teléfono. Corrió entre las mesas hasta encontrarlo. Marco, dijo en voz alta. Varias personas voltearon. Marco no se paró, no le ofreció asiento. Solo tomó un sorbo de café, mirándola sobre el borde de la taza. No puedes simplemente irte, susurró furiosa, golpeando la mesa. No puedes mandar eso al grupo familiar y desaparecer en un hotel. Mi papá tiene dolores en el pecho. Marco la miró en silencio. Ella se sentó frente a él sin que la invitaran. Sus ojos revisaban si alguien miraba. Eso que publiqué no era real. Estaba ventilando frustración. Exageré las cosas. Nunca te engañé. Javier es solo mi jefe. Marco sacó el teléfono, buscó la captura de pantalla, la deslizó sobre la mesa. Lee, esa parte otra vez. Ella miró hacia abajo. Su cara palideció. Firmé el contrato para protegerme de sus deudas. Pensé que el 100% de nada siempre sería nada. Construiste tu propia jaula, dijo Marco en voz baja. Quisiste proteger tu historial crediticio de mi fracaso. Felicidades, lo lograste. Mi fracaso no te puede tocar, pero mi éxito tampoco. Ella lo miró fijo. Las lágrimas se detuvieron. La máscara cayó. Volvió la expresión fría que Marco conocía tan bien. Crees que eres muy listo. Te voy a demandar por daño emocional. Le voy a decir a todos que eras abusivo. Adelante, dijo Marco, llamando al mesero para pedir la cuenta. Las capturas ya están con tus papás. Ellos saben quién maltrataba a quién. Y para el abogado, buena suerte encontrando uno que pueda romper. Un contrato que tú misma redactaste. Se paró, dejó un billete sobre la mesa. Sigues siendo un perdedor. Siseó ella. El dinero no cambia eso. Te vas a quedar solo. Puede ser, dijo Marco mirándola desde arriba. Pero prefiero estar solo en un buen hotel que casado con alguien que revisa la salida cada vez que entro a una habitación. Se dio la vuelta. Escuchó su voz subiendo de tono detrás. De él no volteó. El divorcio fue sorprendentemente rápido cuando el contrato prenupcial especifica con claridad lo que es de cada quien. No hay mucho que discutir. Elena intentó contratar 3 despachos de abogados. Los 3 la rechazaron cuando vieron el documento y las capturas. Marco se mudó a un departamento nuevo en un edificio con portero 18. Meses después, Marco estaba en la Ciudad de México para un foro de inversión. Había creado un fondo de capital de riesgo. Con el dinero de la venta invertía en otros soñadores que necesitaban una oportunidad. Dormía bien, comía bien. Conoció a Sofía 6 meses antes, arquitecta. Brillante, directa. Sofía no supo cuánto dinero tenía Marco hasta la 5ª salida. Cuando él se lo dijo, ella levantó los hombros y preguntó si podía pasarle.
La Salmarco estaba revisando correos en el vestíbulo del hotel cuando una sombra cayó sobre su mesa, levantó la vista. Tardó un segundo en reconocerla. Elena se veía diferente. El filo que solía cultivar había desaparecido. Traía uniforme de mesera, pantalón negro, camisa blanca, charola en mano. Marco se quedó ahí parada mirándolo. Vi tu nombre en la lista de invitados. Trabajo aquí en los eventos. Ah, dijo Marco. Ella dudó. Escuché que te va bien. Vi el artículo en esa revista de negocios. Sí, estoy viviendo con mi hermana, dijo de corrido. Ha sido difícil. Los honorarios legales y nadie quería contratarme después de todo. Pescando, tirando el anzuelo a un estanque que se había secado hacía más de un año, quería que le preguntara cómo estaba. Quería saber que todavía existía en su mundo. Debe ser complicado, dijo Marco con el mismo tono que usaría con un desconocido. Hablando del clima, Marco, dijo ella bajando la voz. ¿Alguna vez piensas en nosotros, en lo que teníamos? Marco la miró de verdad. La miró, pensó en los 3 años de insultos, en el mensaje que encontró esa noche en el silencio del departamento. Mientras él programaba y ella soñaba con estar en otro lado. No, dijo, su cara cayó. Nunca, Elena. No pienso en ti. En ese momento apareció Sofía con un vestido verde, sonriendo al verlo, sin notar a la mesera parada junto a la mesa. ¿Listo?, preguntó Sofía tomándole la mano. Listo, dijo Marco poniéndose de pie. Miró a Elena una última vez. Permiso, dijo señalando el espacio para salir. Tenemos reservación. Caminó sin rozarla. No volteó a ver si lloraba. No le importaba si lloraba. Era solo un fantasma en una casa de la que hacía mucho tiempo se había mudado. Caminó hacia las luces de la ciudad con la mano de Sofía en la suya. Guay, por primera vez en su vida. El futuro era lo único que podía ver. Ahora viene la lección que esta historia esconde, porque esto no es solo drama de pareja. Tiene nombre en psicología. Lo que hizo Elena se llama amor condicional, con cálculo encubierto. No amaba a Marco, amaba. Lo que Marco podría llegar a ser guay mientras él no cumplía esa expectativa. Lo mantenía cerca como plan de respaldo, sin inversión emocional, real, solo cálculo frío. Este patrón es más común de lo que creemos. La pareja que aguanta los años difíciles, pero no por amor, sino por si acaso, y cuando el éxito llega, se transforma. De golpe, creyendo que nadie va a notar el cambio. El error de Elena fue creer que Marco seguía siendo el mismo hombre que necesitaba su aprobación, pero los 3 años que ella usó para despreciarlo, él los usó para construir algo y para entender exactamente quién era ella. Lo más poderoso que hizo Marco no fue la venganza, fue la indiferencia final, porque el verdadero indicador de que alguien sanó no es el odio, es cuando miras a esa persona a los ojos y no sientes absolutamente nada. ¿Tú alguna vez le diste todo a alguien que solo estaba esperando que valieras la pena para quererte? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete al canal para que no te pierdas la próxima historia, porque aquí hablamos de lo que nadie más se atreve a decir. Nos vemos pronto.